Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes acá en CNN Chile. Nuestro primer invitado de hoy es Roberto Méndez, académico de la Universidad Católica y parte del equipo a cargo de la encuesta Bicentenario. Con él conversaremos sobre las tendencias, las esperanzas y los sueños de los chilenos y las chilenas hoy en día. Roberto Méndez, bienvenido a Influyentes. Pero muchas gracias, un honor y un placer. Bueno, vamos a hablar de las tendencias, algo que tú has medido toda tu vida. Y vamos a partir hablando por la encuesta Bicentenario, de la cual tú eres parte del equipo que la hace y que muestra una radiografía a lo largo del tiempo de los cambios en la sociedad chilena. De la de este año, Roberto, a mí lo que más me llamó la atención es cómo ha aumentado la intolerancia, al punto que mucha gente dice que quienes no piensan como él o ella no debieran tener acceso a los medios de comunicación, ser profesores, ni quieren tener ningún tipo de diálogo con las personas que piensan distinto. ¿Cómo escaló esto a este nivel y qué vías de solución hay? Sí, efectivamente, ese es uno de los puntos que más nos llamó la atención. Fue inesperado, fue algo nuevo, porque si uno toma esta encuesta que tiene 18 años, no es que haya ido creciendo de a poco. Creció como de repente y creció, yo te diría, fundamentalmente después de este periodo estallido pandemia, que se confunden los efectos y la llegada también desordenada de grupos migrantes. Todo esto creó algo y se mezcló, creo yo, para este nivel de intolerancia que llega a un nivel de cancelación. O sea, no habíamos visto en Chile esto de que el que piensa distinto no debía tener derecho a estar en el espacio público, o sea, no aparecer en los medios. Por ejemplo, uno que pensara distinto de mí diría, ¿por qué está este señor ahí? No debería estar. O ser profesor, o escribir columnas en los medios, o sea, la cancelación. Eso es una cuestión nueva y reciente. O sea, eso es lo bueno de esta encuesta, que permite ver en qué medida, porque hay otras cosas que se han venido subiendo lentamente, pero esto fue un fenómeno bastante brusco, diría yo, que en un periodo corto, Claro. no de una semana para otra, pero de unos pocos años ahora. Y además, Roberto, está en la derecha y en la izquierda, porque aparecen como los más intolerantes, los jóvenes de izquierda y los viejos de derecha, o los mayores de derecha. Claro, ese fue un hallazgo. O sea, no es una cancelación, digamos, Sí, generacional, ¿no? Esa es una investigación que la hizo Héctor Carvacho, que es uno de los investigadores y le doy el crédito por eso, pero fue un hallazgo muy inesperado, porque si tú ves la gente de derecha, bastante intolerancia. La gente de izquierda, bastante intolerancia. Dice, bueno, son iguales de intolerantes, pero no son iguales, porque cuando tú lo abres por edad, encontramos eso que tú dices, de que los jóvenes de izquierda son más intolerantes, son más radicales, más impulsivos, menos dispuestos a dialogar. En cambio, las personas mayores de izquierda son bastante tolerantes y están dispuestos a conversar con el otro. Y también en la derecha, los jóvenes, que son liberales, que les importa menos, están menos involucrados a lo mejor en las cosas públicas, pero son bastante tolerantes. En cambio, la gente de derecha de mayor edad son más intolerantes. Los viejos de derecha, muy intolerantes. Ahora, Roberto, ¿cómo dialoga esta tendencia con otra que mostró la encuesta CEP, que mostraba que en un alto porcentaje, más del 60%, la gente quería diálogo, quería que los políticos llegaran a acuerdo, incluso sacrificando sus posturas originales? O sea, preferían que sacrificaran esa postura y llegaran a un punto intermedio en vez de insistir con su idea original. En un ambiente de esta intolerancia, o sea, ¿cómo se puede lograr, no? ¿Cómo se puede hacer, no sé, una explicación entre dos tendencias que aparentemente parecen tan contradictorias? Exactamente, porque, bueno, la gente, hay una demanda muy grande por acuerdo, porque la falta de acuerdo, en cierta manera, produce temor. Si uno tuviera que decir otra característica de esta opinión pública chilena hoy día, es una población atemorizada, que tiene miedo. Tiene miedo, por ejemplo, de ser víctima de la delincuencia. El dato es muy alto. En otra encuesta que yo participo, que es la encuesta de la Fundación Paz Ciudadana, hicimos también la pregunta del temor a ser víctima de la delincuencia. Bueno, Chile tiene uno de los mayores temores en el mundo. Ipsos hizo una encuesta comparativa, más miedo que en países que son, pero Claro, incomparables. porque según las cifras de mismo Paz Ciudadana, Chile es el segundo país más seguro de las Américas. Bueno, pero es el que la Claro. gente tiene más temor, justamente por este fenómeno que ha ocurrido en estos últimos años. Por eso te digo que es un fenómeno. Y bueno, y ese miedo, volviendo a lo que tú me decías, crea una demanda hacia la clase política de ponerse de acuerdo
para solucionar este problema. Y claro, la élite y la clase política parecen estar en otra, muy desconectados. Yo creo que esa es otra característica de la encuesta, o sea, una desconexión entre la discusión pública, la discusión de las élites políticas y estas preocupaciones de la gente, que siente que el enfrentamiento que ven en la política no se condice con sus preocupaciones. O sea, no Claro, están peleando por los temas migración, por ejemplo, que es un claro, conflicto para mucha gente. claro. ¿Cuál es la postura de la izquierda en migración? No se sabe. La postura de la derecha tampoco es tan clara. ¿Ves Sí, tú? Entonces, como que las peleas son otras. Y sí. esta como separación, esta brecha entre entre la élite política y la opinión pública se ha agrandado mucho más de Claro, porque es de una lo que... tendencia que lleva hartos años. Claro, Desde antes del estallido que se hablaba de esta sí. desconexión entre las élites y la gente. Pero ahora se agrandó. Se agrandó. Ahora, volviendo al conflicto, Roberto, me llamó la atención la cifra en que el 80% siente que hay un conflicto muy grande entre el gobierno y la oposición, una cifra que está más alta que antes. Creo que es la segunda cifra de percepción más alta de Exacto. conflicto. Y además, no parece que en este conflicto solo quede dañado el gobierno, también la oposición, porque otras encuestas como criteria muestran que la evaluación positiva de la oposición es solo un 12%. O sea, ¿podríamos decir que de este conflicto no capitaliza nadie? Nada, nada. De la desconexión y esta conflictividad, ¿no es cierto?, interna entre los grupos políticos, no se beneficia a nadie, se desprestigia las instituciones, el Congreso, todo eso llega a niveles ya irrisorios. O sea, yo creo que efectivamente es una situación que no está dañando la institucionalidad política de Chile más que beneficiando a nadie. Yo no creo que nadie esté ganando circunstancialmente, puede algunos sectores estar yéndole mejor en este contexto, pero yo creo que capitalizando así capital político, como decíamos antes, yo no veo que se esté construyendo, se está más bien destruyendo. En todos los sectores. En todos los Sí. sectores, sí, en todos los Ahora, sectores. Yo digo en la izquierda, en la centroizquierda, en la centroderecha, en la derecha. Mira, yo no sé quién está capitalizando sí. esto. Ahora, la migración también es un tema muy importante, como decías tú, Roberto, aparece ahí o sea, la gente establece como una relación causal entre alza de población migrante y alza de delincuencia, pero a la vez dicen que su experiencia cotidiana con los migrantes es buena. Claro. ¿Cómo se explica eso? Ese es un dato súper esperanzador, diga, dentro de estos conflictos, Sí, porque hay que mirar el vaso también medio lleno. Efectivamente, se produjo eso que teníamos mucho miedo antes de la pandemia, por ponerle una cifra, antes del 2021, de que se asociara migración con delincuencia y que hubiera una relación de causa-efecto. Y eso se produjo. Teníamos miedo que se produjera, tratamos en la medida de lo posible de comunicarlo, la experiencia de ese momento, los datos, de una manera lo más neutral posible, con la menos prejuicio, pero desgraciadamente se produjo y ahora tenemos cerca del 90%, como dices tú, que dice que la causa de la delincuencia son los migrantes. Entonces es una cuestión muy, muy desgraciada. Pero al mismo tiempo se da de que una gran cantidad de gente, más de la mitad, fíjate, tiene contacto diario, frecuente claro, con y migrantes. bueno, Y dicen. bueno. Y no ve ningún conflicto, nunca ha tenido conflicto, no ha tenido problemas en los servicios, en cualquier comercio, ¿no es cierto?, un restaurante, donde muchos servicios donde trabajan los migrantes, y las relaciones son bastante buenas. Entonces eso actúa como un seguro de que por ahora no espero yo que se produzcan choques, ataques, ¿no es cierto? Como te acuerdas que se produjo algún tiempo en Iquique, ¿te acuerdas de ese Claro, evento que terminaron terrible? quemando juguetes. Terminaron quemándole las carpas y los juguetes. Bueno, eso da la impresión de que por ahora no se va a producir, justamente por esta cotidianidad buena que muestra la encuesta. Entonces, claro, como que la conclusión es que estas bandas criminales que se metieron en algún momento ahí, yo creo que durante la pandemia, en ese momento cuando las fronteras se cerraron, le están haciendo un daño enorme a la población chilena, pero también a la población migrante y a la relación migrante con población chilena. Es una cuestión muy desgraciada, pero entonces la demanda es a un Estado que tiene que poner control a eso, Claro. que tiene que separar y perseguir, pero no alguna acción así general contra los migrantes. O sea, no, la población no dice hay que echar a toda la gente para afuera. No, Claro. esa no es la posición, pero sí que se controle a estas bandas y que no sigan entrando
migrantes irregulares. Ahora, hablando más de hacia adentro, la encuesta también reporta como una falta de confianza hacia el entorno, ¿no? Como pocas relaciones de confianza con el resto y mucha soledad también. Hay también ahí una esperanza de que esta soledad en realidad sea un anhelo de conexión que pueda llevar, digamos, a la gente a estados de mayor empatía con las demás personas, de mayor cohesión social. Sí, pero los datos en ese respecto son menos optimistas, fíjate. En todo esto que llamamos cohesión social, cómo se relacionan unos a otros las personas, un porcentaje enorme, fíjate, cerca de 20% de las personas dice no tener ningún amigo. Ninguno. Ningún amigo cercano, dice. Eso es una vida muy triste. Y si uno lo compara con otras cifras, Eduardo Valenzuela hizo esas comparaciones, en Europa, por ejemplo, apenas el 10% de la gente no tiene amigos, pero la gente tiene amigos. Después las personas dicen que no participan en nada. Si participan en algún club, centro de madres, Claro, centro de algún grupo vecinos, comunitario de algo. grupo deportivo, mira, algo. Bueno, ya no me acuerdo la cifra, pero es 80%, no, 67% no participa en nada, pero en nada, o sea, no tiene relación con alguna organización. Antiguamente estaba la parroquia, por ejemplo, que también era para muchas personas una comunidad a la cual hoy día eso también ha disminuido casi a nada. Entonces la gente es tan extraordinariamente sola, no conoce los nombres de los vecinos. Pero hace poco, o sea, hace 7, 8 años atrás, preguntábamos, la gente conocía 8 o 10 vecinos. Hoy día no conoce los nombres de sus vecinos. O sea, hay un proceso de aislamiento que, claro, a la gente le hace sentirse solitario y vulnerable. Más de la mitad de la gente dice, si me pasa algo, nadie va a venir a ayudarme. No va a venir el Estado. Claro, eso me llamó la atención también. No va a venir el Estado, pero tampoco van a venir ni los amigos, ni los compañeros de algo, o hasta las familias, que hoy día también es una institución más debilitada. Entonces, es una situación compleja. Y las redes sociales parecen no haber reemplazado estas relaciones de amistad. Y más bien al revés, porque Claro. son en general hostiles, por lo tanto tienden a desintegrar vínculos más que crearlos, ¿no? Pero también la respuesta, fíjate, que no tienen amigos cercanos, probablemente tienen muchos contactos y WhatsApp y grupos en los que están, pero no son amigos cercanos, no son quienes van a venir a ayudarlo o ellos van a ir a ayudar. Claro, cuando una haya relación de No, incondicionalidad. esa es una cosa complicada. Entonces esta población aislada, sola, que se siente vulnerable, ¿no es cierto? Y poco tolerante. En fin, un lugar menos bueno para vivir, el que se ha ido construyendo, creo yo, en estos últimos años. Ahora, es interesante también, Roberto, como decías tú, la expectativa que hay del Estado, porque uno diría, bueno, el péndulo se movió a un mayor Claro. individualismo, pero hay no sé, el 22% solamente cree que el Estado iría en su ayuda en un momento de necesidad, lo que reflejaría un anhelo también de que fuera así, ¿no? Y también me llamó la atención que las personas entre pagar menos impuestos y no tener servicios como educación, salud, etcétera, derechos más que servicios, prefería lo contrario, pagar más impuestos y tener acceso a esos derechos. Eso también es como contraintuitivo de acuerdo a la idea de este péndulo en que ahora la gente está individualista y quiere que el Estado sea chico, ¿o no? Exactamente. Hay un cierto equilibrio. Si uno piensa, la gente se fue a un individualismo extremo, que cada uno se rasca con las uñas y yo me las arreglo. No, hay un porcentaje grande, especialmente en los sectores más pobres, que esperan que el Estado sí esté en un momento de necesidad, en temas especiales, que haya una red de apoyo. Y también hay otros sectores que confían más, obviamente la gente de mayores recursos, mayor nivel educacional, confían más en sus propios medios que en los recursos del Estado. Pero eso ha sido equilibrado y se ha mantenido, o sea, no ha habido un gran cambio, o sea, no hay ninguna revolución en eso, y diría yo en el tiempo largo, porque lo hemos medido a lo largo de muchos años, no ha cambiado y se ha mantenido, diría yo, más o menos estable. Sí. Y también lo que se ha mantenido como una tendencia en el tiempo tiene que ver con una sociedad más liberal, más tolerante, a pesar de lo que hablamos al principio, en términos de lo que se llamaban antes los temas valóricos. Por ejemplo, el aborto en 3 causales está completamente, digamos, masivamente tiene apoyo. El matrimonio homosexual, la adopción homoparental.
Y una pregunta que hacen en esa encuesta que es interesante, que es si la gente cree que cuando una madre trabaja, el niño queda descuidado, algo así es la pregunta, que tenía una respuesta bien alta de gente que pensaba eso y ahora ha ido bajando. O sea, es una sociedad Más liberal. más liberal. ¿Cómo, Más cómo lo ves tú? liberal. Porque eso se ha sentado, ¿no? Como tendencia. Sí, esta sociedad liberal efectivamente se ha afirmado, no ha habido un retroceso a posiciones más conservadoras como era en el pasado, y efectivamente en ciertas variables, por ejemplo, el matrimonio homosexual, por decir, la aceptación de pareja del mismo sexo, eso ha ido creciendo consistentemente, diría, es una de las pocas curvas que tuve en los 18 años y va aumentando, hoy día es casi universal, y que deberían tener derecho a adoptar hijos. También no es tan alto, pero también ha venido creciendo sistemáticamente. Sí, yo creo que eso es una tendencia de largo plazo, una tendencia secular que no ha cambiado. El aborto se quedó bastante estable también, el aborto en 3 causales muy aceptado, no así la idea de un aborto libre a voluntad, digamos, eso no, todavía no es una cosa mayoritaria, pero también como que después de que se aprobó la ley de aborto en 3 causales, eso subió y se quedó ahí, y esa posición frente al aborto quedó fijo. Entonces, yo diría, se estableció una sociedad liberal, eso no da la impresión de que eso va a tener un ciclo que va a volver, Sí. o que vaya a seguir aumentando mucho tampoco, tengo la impresión. Y vamos entonces al terreno político, un terreno que tú conoces mucho. Durante tantos años has hecho encuestas, analizado encuestas, participado en tantos grupos de pensamiento. La encuesta de IMARC, que marcó época, digamos, midió todo Chile durante un periodo tan grande. Entonces, ¿qué debe tomar nota la oposición de esta encuesta? En el sentido de que el 17 de diciembre se plebiscitó una constitución apoyada por la derecha del Partido Republicano, por Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, o sea, todas las oposiciones apoyaron un proyecto que ponía en riesgo, según varios juristas, el aborto en 3 causales y que tenía una mirada más conservadora de la sociedad, algo que advirtió mucha gente como Ernesto Tone, Brunner, etcétera, pero no fueron escuchados. Entonces la pregunta es, en esta sociedad que tú dices, una sociedad liberal, que es una tendencia que ya está, una sociedad laica, secular, ¿qué debe entender la oposición de cara a su último derrota electoral que fue hace pocos meses? Bueno, la oposición, hay que decirlo, está en un momento político positivo. Como que el viento de los tiempos sopla en favor de la centroderecha y la derecha. ¿Por qué? Porque el temor a la delincuencia, el temor a que la economía se puede hundir y que se necesita más crecimiento, en general son causas que están mejor representadas históricamente por la derecha, por lo que fue Piñera o la tradición. Pero sacar cuentas alegres de que Chile se derechizó o que es el momento de la derecha, yo creo que no. Es una coyuntura favorable en este momento a la derecha por los problemas y los temores que están ahí en la población. Y esto es como un ciclo que en este momento sopla en ese sentido, y la gran mayoría hoy día está en esa posición, incluso en una posición de rechazo a lo que fue el ciclo octubrista, por llamarle anterior, y el matapaco, ves tú, que en un momento era venerado como un símbolo, hoy día una cosa despreciada hasta por el propio presidente de la República. Bueno, pero no hay que olvidarse que no hace mucho, el año del estallido, el ciclo y los vientos soplaban exactamente en la dirección contraria y la opinión pública se movía en ese favor. Fíjate que cuando el Centro de Estudios Públicos hizo una encuesta en diciembre de 2019, o sea, en pleno estallido, y ahí más de la mitad de la gente le preguntaron si estaba en favor de esta forma de manifestarse, de la Plaza Italia, la Plaza Dignidad, todo eso, y la gente estaba a favor de eso. Y después hubo el plebiscito ese del 2020, ¿no es cierto?, de la Constitución. El 80% dijo que sí quería cambiar la Constitución y después eligió la convención, que fue la convención, pero de repente cambió. Pero hubo un ciclo definitivamente en ese sentido, pro lo que sería Boric, apruebo dignidad, por decirlo de alguna manera. Y era un ciclo mayoritario, o sea, no fue un grupo de locos, fue un grupo que en un momento fue apoyado por la mayoría de la población. Pero eso cambió, ¿ves tú? Bueno, y por eso está tan incómodo hoy día el gobierno, porque cambió muy bruscamente y el gobierno quedó muy lejos de la opinión pública. Eso, si uno tuviera ¿qué es lo que está pasando hoy día? Bueno, por eso digo, la derecha tiene una coyuntura muy favorable, pero pensar de que tiene
amarrado, ¿no es cierto?, las velas en su dirección para siempre, yo creo que sería un gravísimo error. Ahora, yo veo muy bien aspectada la candidatura de Evelyn Matei, por ejemplo, pero hay riesgos Sí, pues de bastante hecho tú evidentes. dijiste una frase bien viralizada que era que el peor enemigo de la candidatura de Evelyn Matei era la propia derecha. ¿Refieres a la derecha del Partido Republicano, a Chile Vamos, a ambos? Me refiero a la falta de unidad, a la incapacidad de ponerse de acuerdo. Fíjate, yo creo que vamos a tener las primarias, van a ser el 9 de junio, no falta nada, faltan semanas, 3 semanas. Bueno, y resulta que si tú ves en la derecha, el Partido Republicano con Chile Vamos no logró conformar un pacto para hacer primaria en ninguna comuna de Chile, en ninguna. Entonces, Y José Antonio Caz, perdón, ya dijo que iba a ir a primaria, que la primaria va a ser la primera vuelta, o sea, perdón, que no va a ir a primaria y que la primera vuelta... claro, pero esa desunión, ves tú, incluso en las elecciones de alcalde ahora, podrían, imagínate que le va mal, producto de la desunión, pierden la mayoría de las comunas, ¿no es cierto?, y sacar un resultado mediocre o malo. Bueno, yo creo que todo este momento positivo que vemos en la candidatura de Evelyn Matei hoy día podría haberse dañado, afectado y cambiar los vientos de nuevo. Entonces, yo le tengo mucho miedo a esa falta de unidad y el ejercicio de las primarias, o más bien la falta de primaria, a mí me da muy mala espina y me da una luz de alerta que yo creo que la oposición tiene que evaluar. Ahora, ¿cómo ves tú al Partido Republicano o a su ideario y a las personas que lo siguen? En el sentido que justamente es un pensamiento bien conservador, contrario a esta sociedad laica, secular, que describe la encuesta, ¿no? ¿Cómo los ves tú y su futuro y su relación con Evelyn Matei? Bueno, tú me preguntas, el Partido Republicano es una opción legítima. Es legítimo, son posiciones, ¿no es cierto?, más conservadoras y bueno, y deben manifestarse y se han manifestado en el espacio público, pero tienen que hacer alianza. Si quieren acceder al poder, tienen que hacer alianza. Ya cometieron un error, yo creo, en esa constitución que finalmente, por la coyuntura, lograron controlar y producir algo que fue rechazado. Entonces no son mayoría, son una opción legítima, pero no son mayoría. Y tienen que ser capaces de hacer alianza con otros sectores similares y esa capacidad de hacer alianza yo no la veo. ¿Y cómo ves al oficialismo, el presidente Boric y digamos, la presencia de la presidenta Bachelet, que es la que aparece primera en las encuestas de intención de voto espontáneo en las presidenciales, la primera que aparece de todo el oficialismo? Bueno, yo lo veo como muy complicado como está la izquierda, también porque tienen una división, una brecha muy grave, están muy alejados de la opinión pública, eso como gobierno. Yo creo que el gobierno de Boric tiene eso, que cómo se acerca a una opinión pública que se le fue a un espacio tan diferenciado. Pero después tienen esta división interna tan grande que no sé cómo lo van a poder solucionar. O sea, da la impresión de que es muy difícil. Yo veo difícil un pacto unitario, por ejemplo, una sola opción presidencial capaz de representar desde Apruebo Dignidad A la DC, bueno, a pero se la unieron para DC. las municipales. Se unieron para las municipales. Eso lo hicieron mejor, hay que decirlo, que lo que hizo la otra opción. Pero da la impresión de que son brechas demasiado grandes, que el presidente la tiene muy difícil. Da la impresión como que la duda pasara por la mitad de su corazón. O sea, es él el que está como dividido. Uno lo ve a diario tan dividido, tan contradictorio a veces. Pero según Felipe González va a converger en un socialdemócrata. Otro, Ricardo Lagos Weber, ya lo considera un socialdemócrata. Bueno, esa es una opción, pero a mí no me da la impresión. No he tenido nunca la oportunidad de conversar con el presidente, pero no sé si esa es su convención. No parece serlo, me da la impresión cuando uno ve su discurso, su tono, estos cambios que de repente tiene. Se la veo difícil. Yo le veo difícil al presidente Boric hoy día. Nos queda un minuto, Roberto. El presidente Boric acaba de bajar en la encuesta CADEM, que es semanal, 6 puntos. ¿Tú crees que una baja en una encuesta semanal, habiendo hecho tú la encuesta de IMAR, que era mensual, ¿no? Mensual. ¿Es para tomárselo como algo perdurable que marca una tendencia firme o tendrías más distancia al analizar ese número? Mira,
Es una baja significativa, es la peor marca que ha tenido desde que inició el gobierno, entonces hay que mirarlo con mucho cuidado, pero como es una encuesta semanal, bueno, lo vamos a saber ahora, en pocos días más, si eso se mantiene o no. El 24% es su apoyo básico, es lo que él obtuvo en la primera vuelta, ¿no es cierto?, presidencial. Ahí está. Ahora, yo creo que la baja se produjo por una pérdida tanto en los sectores más de izquierda, más duros, por este desconocimiento, digamos yo, a la visión octubrista, ¿no es cierto?, este rechazo a esa forma de manifestación, pero también por eventos como la muerte de los 3 carabineros, que en cierta manera afecta a otro grupo que se siente amenazado, que el Estado ya perdió el Estado de Derecho. Entonces, yo creo que el gobierno enfrenta un riesgo de pérdida por los dos extremos. Y eso podría ser el escenario más catastrófico, que le pasó a Piñera en el momento del estallido. Eso ha pasado, no en un pasado tan lejano, en que él perdió, llegó a 6%, como te dije antes, que es una cosa que ya no lo apoyaba prácticamente nadie. Sí. Y veremos entonces, Roberto Méndez, qué pasa. Muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias, Paula. Y ustedes espérennos, vamos a una pequeña pausa y les cuento que nuestro siguiente invitado es el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich. Con él conversaremos del desafío de la seguridad, del futuro del Frente Amplio y de su aparición en las encuestas como presidenciable. Ya volvemos. Alcalde Bodanovich, bienvenido a Influyentes. Hola, muy buenas tardes, Paula. Vamos a partir por el tema que ya es el tema de la agenda, la seguridad. Ha sido una semana en que nuevamente hemos estado hablando del tema con mucha dificultad, tratando de pasar adelante legislación en el Congreso y también con el gobierno, el presidente Boric enfrentando cuestionamientos desde la oposición y también desde su propio grupo, desde el flanco izquierdo, podríamos decir. Usted, alcalde, hizo unas declaraciones y una petición muy importante a la ministra del Interior, Carolina Toá, de que los militares pudieran ayudar en la crisis de seguridad. También tuvo hartos problemas con la oposición y la izquierda, el flanco más de izquierda del gobierno. ¿Usted cree que con todo lo que ha pasado esta semana, la dificultad para pasar adelante las RUF, la idea de reponer la justicia militar, entre otras cosas que han pasado, ve posible que esa petición que usted hizo se haga realidad? Sí, a ver, yo creo que lo primero es dejar en claro, y esto no es a propósito de alguna contingencia más o menos que pueda ocurrir una u otra semana, que como país estamos atravesando una crisis de seguridad que es severa. Yo creo que hoy día el principal problema que estamos enfrentando es la seguridad interna del país. Y ante ello yo creo que debiera primar un clima de colaboración en los representantes políticos distinto al que estamos viendo. Quienes administramos seguridad en barrio o comunas específicas sabemos no solo la profundidad del problema, sino que también la carencia de herramientas que tenemos para enfrentarlo. Y desde ahí yo creo que surge la solicitud nuestra y de un grupo bien transversal de alcaldes y alcaldesas, y diría de casi todos, de poder entender que el Estado tiene que hacer uso de todas las herramientas que tenga a disposición para poder enfrentar el principal problema que hoy día le está arruinando la vida a mucha gente. Y uno esperaría que ante esa situación pudiéramos tener más apertura de mira, más sentido de colaboración y de diálogo, y lamentablemente, claro, a veces la realidad nos va poniendo un poquito pesimista al respecto de qué tan rápido podemos avanzar o qué tantos acuerdos podemos lograr, por ejemplo, ante la propia solicitud de poder recurrir a las Fuerzas Armadas en colaboración del problema de seguridad interna. Yo creo que lo que se estaba pidiendo no era nada muy alocado, era sencillamente decir, así como las Fuerzas Armadas hoy día colaboran en los procesos electorales o en la emergencia, ¿por qué no podemos ver de qué manera pueden contribuir también a la seguridad interna, por ejemplo, en el resguardo de infraestructura crítica, que era algo que el propio gobierno había ingresado como proyecto de ley? Y cuando uno dice esas cosas y uno está dispuesto a cruzar ciertas líneas de su sector político, porque eso puede chocar contra alguna identidad de simbolismo o historia, uno esperaría por lo menos que del frente te dijeran, oye, qué bueno, lo recogemos. Y lo que surge es otra cosa. Sí, de hecho, la alcaldesa Matei le dijo que era una irresponsabilidad. Entonces, claro, uno cuando ve esas dinámicas, uno dice, bueno, pero ¿en qué nos podemos poner de acuerdo entonces? Porque a la gente lo único que hoy día desea es vivir un poco más seguro. Y yo creo que cuando estamos dispuestos a quizás salir de nuestra identidad ideológica más marcada y abrirnos un poco a un pragmatismo con responsabilidad, bajo un Estado de Derecho, construyendo los acuerdos democráticos necesarios, pero para que la gente pueda sentir que el Estado está más presente, yo creo que tenemos que dejar la mezquindad un poco de lado y abrirnos todos a ceder un poco con tal de llegar a acuerdos que le permitan a la gente identificar que la política no es una zona solamente de disputas, mezquindad y recriminaciones cruzadas,
sino que también puede ser un espacio donde se logran acuerdos que mejoren la vida de la gente. Ahora, también tuvo mucha crítica de su propio sector también, no solamente del Frente, como dice usted, y en particular sectores de Apruebo Dignidad que encontraron que no, bueno, así como hay alcaldes y alcaldesas del sector que lo apoyaron, ¿ya? Diciendo que no correspondía que los militares hicieran este trabajo y que había riesgo, en fin. ¿Usted cree que el Frente Amplio o Apruebo Dignidad, pero en particular el Frente Amplio, porque usted es un líder de RD y del Frente Amplio, hoy día transformado en un partido o en vías de, va a lograr salir de este lugar en el cual no tiene credibilidad frente a la gente por sus discursos previos, por las decisiones que tomó antes, cómo votó para leyes de seguridad antes que rechazó, hasta por el perro matapaco que ha sido un debate eterno? O sea, Bien. ¿cómo salir de esa zona de no credibilidad? Y por otro lado, tener una postura unitaria, porque tampoco, alcalde, sirve que el presidente y su gobierno se jueguen por una legislación que después dentro del propio sector no tenga apoyo. Sí, dos cosas. Con respecto a lo que estábamos hablando anteriormente, yo creo que no siempre tener una diferencia es sinónimo de mezquindad. Yo creo que uno en una democracia puede disentir con la postura de otro, puede tener una crítica ante una postura política de otro, pero cuando en lugar de poder tener una opinión sobre la propuesta, lo que se cataloga es que esto es irresponsable, es que ahora que lo dice un alcalde de su sector lo toman en serio y antes no, creo que eso genera un debate mezquino. Yo que un representante político, ya sea de izquierda o de derecha, no considera apropiado recurrir a las Fuerzas Armadas para enfrentar la seguridad interna de un país, me parece que es un debate que se puede dar con total razonabilidad, en buenos términos, y tendremos que persuadir con buenos argumentos para lograr acuerdos. Yo no creo que todo disenso en democracia sea una mezquindad. Yo me alejo harto de esa idea, pero sí creo que lamentablemente a veces la conversación pública en distintos temas es un poco apropiada por sectores o representantes que sí tienen mezquindad en sus discursos. ¿Se refiere, perdón, a la alcaldesa Matei entonces? No me refiero a nada en particular, me refiero a un clima de disputa donde se ataca muchas veces más al mensajero o la forma en que lo dijo o en el momento que lo dijo, pero es que tú ahora dices esto y hace 2 años decías otra cosa, en lugar de decir, oye, lo que propone la contraparte que tengo al frente me parece razonable, me parece que es bueno para el país, me parece que podría mejorar en este aspecto, bueno, tengamos un diálogo racional entre las partes para poder llegar a ese acuerdo. Yo creo que si ese fuera como la predisposición de las partes para llegar a acuerdo, tendríamos hoy día muchos más avances de los que hemos logrado tener. Y con respecto a la segunda pregunta, la conecto un poco con esa idea. Yo creo que hoy día, lamentablemente, yo he sido muy autocrítico de mi sector político y creo que no vale la pena seguir haciéndolo porque creo que Claro, al menos pero de hecho dijo que el Frente Amplio ahora tenía que dedicarse a la Sí. gestión, no a los Yo creo, símbolos. yo creo que la gente que sigue la conversación pública sabe que yo no soy un alcalde autocomplaciente que haga defensas corporativas de mi sector, ni mucho menos, pero de verdad yo también esperaría, y no suelo yo atacar al frente, trato de siempre hacer una revisión más propia de en qué puede mejorar nuestro sector político, de qué puede mejorar el sector del frente. Eso es tarea de ellos, creo yo, y pretendo referirme con bastante respeto, pero me parece que ya se está cayendo en un nivel de mezquindad donde uno podría entender, yo creo, una crítica política severa frente a cómo el gobierno está abordando la situación de seguridad los primeros meses de gobierno. Y me parece razonable, porque quizás nosotros veníamos con otro ímpetu, con otras prioridades, con otro impulso identitario. ¿No estaban preocupados de eso? No. Yo creo que sí estamos preocupados, pero quizás no habíamos puesto los énfasis necesarios y era legítimo que la derecha dijera, ojo, acá hay un problema que es más profundo de lo que ustedes creen o dicen, que hay que abordar con más seriedad y requiere un cambio de rumbo o un ajuste de las prioridades de gobierno. Creo que eso para el primer año de gobierno era razonable. Me parece que a esta altura, donde ya el gobierno ha dicho no sé cuántas veces y todo el sector político que hoy día entendemos la seguridad como la primera tragedia que estamos viviendo como país y como la primera prioridad de gestión política del gobierno y de los municipios, y se ha demostrado eso con hechos concretos, permanentes, en lugar de abrirse a entender, bueno, y agradecer o reconocer y valorar que el gobierno fue capaz de reordenar sus prioridades en función de la realidad, seguir insistiendo con un discurso mezquino de es que tú no puedes considerar la seguridad una prioridad porque hace 3 años, 4 años, 5 años o 15 años no lo consideraba, bueno, ¿qué queremos hacer? ¿Recriminarle al otro que hace 10 años, 5 años no está en lo correcto o valorar la capacidad de acercar posiciones? Yo creo que si la derecha hubiese tenido en estos 2 años la misma capacidad que ha demostrado el oficialismo de poder reconsiderar posturas y acercar posiciones, estaríamos construyendo un país muy distinto del que tenemos hoy Pero, día. alcalde, le dirían de la contraparte que también fueron una oposición bastante dura y obstruccionista con el presidente Piñera. Lo ha reconocido el mismo presidente Boric, ¿no? Yo también. Ya, y usted también. Entonces, uno también va cosechando lo que siembra. O sea, claro, no podemos volver atrás, ¿no? Pero también, o sea,
¿cómo no se hacen cargo de eso? O sea, de las conductas que tuvieron respecto de un gobierno que también tuvo muchos problemas. Recordábamos con Roberto Méndez que el presidente Piñera llegó a tener 6% de popularidad y básicamente le dijeron que no a prácticamente todo. Es que yo creo que nos hemos hecho cargo. Ha habido una autocrítica profunda del rol que nosotros tuvimos como oposición. Yo lo dije hace mucho tiempo, cuando recién estábamos iniciando el gobierno. Fuimos una oposición a rato muy injusta, muy mezquina, que yo creo que no puso siempre el bienestar del país por delante. Y yo creo que esa autocrítica está hecha. Y creo que gran parte de ese comportamiento, más que a una mezquindad, se debía, y no es una justificación, pero yo creo que se debía al hecho de tener la inexperiencia de haber gobernado. Yo estoy seguro que si muchos de nosotros, no me hago parte de esa postura, porque yo nunca fui un crítico muy acérrimo, creo que desde que soy alcalde al menos he tenido un sentido de colaboración muy grande con el gobierno anterior y con este, pero creo que muchos de nuestras vocerías o liderazgos políticos hubiesen actuado distinto si hubiesen tenido la experiencia de haber gobernado. Y lo que yo veo actualmente en la derecha es que muchos, pese a tener la experiencia de haber gobernado y de saber las dificultades que eso significa, de todas formas actúan de esa manera. Y ya no por una inexperiencia o desconocimiento, que puede ser quizás la justificación, que no por ello justifica, pero la explicación del comportamiento del Frente Amplio en su rol opositor, se siguen comportando de la misma forma. Y uno dice, bueno, te están cobrando los pecados del pasado, puede ser, pero ¿hasta qué punto nos dedicamos a cobrarnos pecados entre nosotros y cuándo comenzamos de una vez a trabajar en conjunto por el bienestar del país? Yo creo que está hecho el punto del tipo de oposición que fue el Frente Amplio, por ellos y por nosotros. Perfecto, se toma. Avancemos. Ahora, usted es un alcalde icónico de su sector, yo diría de todo el oficialismo, tiene mucha popularidad en Maipú, ha hecho un trabajo importante, va ahora a la reelección y heredó además un municipio que está con severos problemas de todo tipo, malversaciones de fondos, peluches, collares, en fin, y con la alcaldesa en prisión preventiva, por lo menos eso es lo que se dice, ¿no? ¿Es el modelo que usted ha hecho en Maipú de gestión, de conquistar a vecinos de distinta tendencia política, escalable? Porque otros municipios no están funcionando así, otros municipios no solo de su sector, de otros. Sí, con respecto a la situación recibida, yo soy un hombre de deporte. Y a mí cuando chico me enseñaron que si la cancha es de barro, uno no saca nada con quejarse de que la cancha está con barro, hay que saber jugar en esa cancha. Y yo creo que en el municipio de Maipú adoptamos por esa estrategia. No solo seguir criticando o recriminando el pasado que heredamos, sino que poniendo mucho foco en hacer una buena gestión pública para solucionar los temas que la comuna arrastraba hace muchos años. Y yo al menos sé que esto no es tema de interés público a veces, o no sale ni en los matinales ni en los diarios, pero yo al menos soy un obsesionado con generar una gestión pública más eficiente, más moderna, más transparente, que utilice datos para poder tomar decisiones. ¿Y por qué soy tan fanático de esta idea? Porque creo yo que hoy día desde la izquierda no hemos tomado la gestión eficiente del Estado como una bandera prioritaria. Y creo que es algo que debía ser muy propio de nuestro sector político y no de la derecha. ¿Por qué razón? Somos nosotros los que creemos que el Estado tiene un rol fundamental en la transformación de una sociedad. Somos nosotros los que entendemos que es el Estado el encargado de corregir desigualdades, de garantizar derechos sociales, de poder prestar servicio de excelencia y a tiempo. Y hoy día tenemos un Estado lento, burocrático, sí, y este anticuado. gobierno alcalde no se ha caracterizado por hacer una buena gestión, digamos, por hacer la gestión el centro. Yo creo que se han logrado cosas. O sea, digo, hay diferencia en los ministerios, las alcaldías, pero digo, es un déficit bastante reconocido también. Yo creo que es un déficit de la política. Yo creo que es un déficit de la política transversalmente no entender la gestión eficiente del Estado y la modernización del Estado como una agenda prioritaria. Y quizás es porque los incentivos de la conversación a veces están mal puestos. Yo creo que hay mucho incentivo a la tontera en política y poco incentivo a la buena gestión pública. Y eso lamentablemente va marcando las vocerías, los tipos de liderazgo, los posicionamientos que se van dando. Y yo creo que es muy importante que desde el mundo municipal, que creo que a ratos podemos descansar un poco de esta contingencia abrumadora que tenemos todos los días tratando de marcar pauta en redes sociales, en programas de televisión, de poder tomar un poco de distancia y decir, a ver, tenemos un periodo de 4 años para demostrar que la política puede servir para mejorarle la vida a la gente. ¿Cómo vamos a lograr eso? ¿Teniendo más apariciones mediáticas, generando más cuñas rimbombantes, generando recriminaciones cruzadas? ¿O dedicándonos a poder generar mejores procesos de gestión que hagan, por ejemplo, que una comuna que invertía 8.000 millones de pesos en infraestructura al año pase a invertir más de 100.000? ¿Cómo se hace eso? Con buena gestión pública, mejorando los procesos, modernizando, incorporando tecnologías, construyendo mejores equipos. Y en Maipú hemos intentado que ese sea el relato predominante. Si eso además tiene una buena evaluación ciudadana,
encantado. Creo que es la gran contribución que podemos hacer nosotros al debate público, y eso es lo que me gusta a mí, que más allá de la conversación política, que una vez se ve muchas críticas cruzadas de otro lado, el vecino de Maipú, en general, por cierto, no todos, pero en general, yo creo que ha valorado como un municipio que hoy día funciona mejor, está logrando mejoras concretas en la comuna, y eso yo creo que satisface transversalmente, independiente de la ideología política. Cuando yo construyo una comisaría, un centro de salud, repavimento una calle, arreglo una fuga, entubo un canal que llevan 15 años esperando que se entubaran, el vecino de derecha, de izquierda, de centro y el que no está ni ahí con la política es capaz de verlo y de reconocerlo. Ahora, ¿cómo eso usted se lo puede traspasar de alguna manera a su gobierno, al gobierno? Porque justamente que tiene una baja popularidad y la gente no percibe que la gestión sea un ítem donde estén haciendo su mayor contribución. Yo no me siento quien para dar cátedra, porque hoy día la buena evaluación puede ser más una especulación o una construcción mediática que una realidad. Nuestra gran prueba va a ser en nuestra elección de octubre. Yo creo que si en octubre logramos reafirmar esto con una buena votación, con un buen apoyo ciudadano, quizás podríamos mirar más en serio el modelo de Maipú, por así decir, como una municipalidad y una comuna que fue recibida en términos bien malos, por así decir, una institución y una comuna muy destruida. Logramos no solo mejorar la institución, mejorar la comuna, sino que también lograr buena evaluación ciudadana. Podríamos quizás mostrar una referencia de cómo se deben hacer las cosas. Yo creo que nuestra contribución al proyecto político del Frente Amplio y al mundo municipalista es eso, Sí. es poder entregar una experiencia de gobernanza exitosa. ¿Usted tiene reuniones periódicas con el gobierno, con el presidente, con la ministra del Interior, o esta reunión en que fue a pedir que los militares colaboraran fue una excepción? Tengo menos de lo que la gente imagina, yo creo. Yo trato de molestar lo menos posible a las autoridades. Creo que hay otras formas de a veces de ir corrigiendo, resolviendo problemáticas que evidentemente nos relacionamos con el Estado y con sus distintas instituciones todos los días, porque tenemos que trabajar en conjunto para brindar servicio y sacar cosas adelante en Maipú. Que yo hable todos los días o con el presidente o con la ministra, eso no es así. Trato de hacerlo de forma muy puntual cuando es estrictamente necesario, y de otra forma trato de resolverlo con los funcionarios públicos que tengan la responsabilidad de Alcalde, asumirlo. vamos a la agenda de seguridad. Después del asesinato de los 3 carabineros en Cañete, hay un fast track. Están tratando de pasar reglas de uso de la fuerza, el Ministerio de Seguridad, en fin, un montón de normas que llevan mucho tiempo de debate en el Parlamento. ¿Usted cree que por ahí va la solución o, además de eso, qué más hay que hacer y cambiar para que más o menos luego se vean resultados que hagan que la gente se sienta menos insegura? Como decía Roberto Méndez, la seguridad es como el tema que la encuesta Bicentenario reflejó como la emoción predominante en las personas hoy día. Sí, yo creo que hay que ser muy responsable. Los problemas complejos no tienen soluciones simples ni rápidas. Y yo creo que vender cualquier solución como algo que puede resolver la profunda y enorme crisis de seguridad que estamos enfrentando en cosas de semana o meses es sencillamente estar generando falsas expectativas o mintiéndole a la ciudadanía en un problema que, además de complejo, tiene múltiples variables que lo determinan. O sea, podríamos hablar de 70 vías de solución distintas para este problema, desde el fortalecimiento de las policías, de las fiscalías, de los tribunales de justicia, del sistema carcelario, de las oportunidades que estamos dando en los barrios, de las desigualdades profundas que tiene la ciudad. No sé si hace poco viste el informe del Ministerio del Interior con el mapa de los homicidios. Era un mapa que hemos visto pintado de esos colores para cualquier indicador que se mida en la ciudad, y es un mapa no solo de homicidio, es un mapa de desigualdad finalmente. O sea, hay muchas formas en las cuales esto se puede contribuir, no hay una solución única, pero tampoco podemos escudarnos permanentemente en este discurso medio sociológico de es que son demasiadas las variables y las condiciones estructurales, por tanto esto no tiene solución. No, yo creo que hay que saber avanzar en ambos caminos. Por un lado, las reformas más estructurales que nos permitan construir una sociedad que tenga menos propensión a los delitos violentos y al crimen organizado, pero también la agenda corta y dura que requiere que las personas puedan sentir una presencia efectiva del Estado, una disposición real a solucionar los problemas y un cambio material y concreto en su cotidianidad. Y ahí yo creo que, por ejemplo, la solicitud de presencia de Fuerzas Armadas, que fue uno de 9 puntos abordados en esa reunión y en ese punto de prensa, evidentemente el que tuvo más repercusión mediática, pero creo yo que es una herramienta más de las muchas que puede disponer el Estado para hacerle frente a este conflicto, donde por un lado hay una situación real que abordar y por otro lado, tú lo decías, una percepción de la ciudadanía, porque evidentemente, más allá de los números, si la gente está sintiendo angustia, rabia y temor al salir a la calle,
no estamos garantizando el deber mínimo que debe cumplir el Estado, que es darle seguridad a las personas. Y ahí tenemos que ver cómo atacamos los problemas de fondo, pero también damos una sensación inmediata de que el Estado en su conjunto está abocado a resolver el problema. Ahora, en ese debate de la RUF apareció esta indicación de la oposición de reponer la justicia militar para juzgar a los militares. ¿Usted ya cree que con eso se aleja la posibilidad de que se pueda contar con ellos para, por ejemplo, resguardar la infraestructura pública? Yo creo que debiéramos lograr acuerdos razonables. Y a mí ese tipo de posturas, en mi parecer, no son razonables. Pero ese será un ejercicio que deba deliberar el Congreso de la República. Yo creo que aquí cada uno tiene que cumplir sus roles. Los alcaldes tenemos un rol, los diputados tienen otro, el Ejecutivo tiene otro. Y yo creo que hoy día está muy de moda como que todos juguemos a hacer de todo. Y no, yo hoy día me dedico a tratar de gestionar de manera eficiente mi municipio, a levantar la voz de mis vecinos sobre ciertas reflexiones que creo que son ampliamente compartidas en la comunidad y en traspasar ese sentido de urgencia a las autoridades competentes que tienen que buscar esos acuerdos. Y yo esperaría de verdad que el Congreso de la República tenga una disposición a escuchar buenas razones, a conseguir acuerdos razonables que sean duraderos en el tiempo y no sencillamente a discutir o legislar al calor de lo que es popular hoy y quizás no lo sea mañana. Bueno, usted aparece bastante bien aspectado en las encuestas de cara a su reelección como alcalde, al punto que Pablo Longueira, un histórico de la UDI, ha dicho que usted es el adversario más importante para la oposición hoy día, porque si saca la votación que se está mostrando ahora, usted estaría en la primera fila para ser el candidato presidencial del oficialismo. Yo creo que Pablo Longueira a veces tiene ideas curiosas, cosas curiosas, ¿no? No hay ninguna opción. Pero no es descabellado pensarlo, o sea... No, yo creo que sería muy torpe de mi parte siquiera distraerme con esa posibilidad. Yo lo he dicho en varias entrevistas, está absolutamente descartado por mí. Creo que no tengo la preparación para desempeñar un cargo de esa envergadura en este momento de mi vida. Creo que tampoco tengo las probabilidades de ser un candidato competitivo. No tengo la voluntad tampoco. Yo manifesté hace poco el deseo de ir a la reelección en la comuna de Maipú. Eso espero que me permita tener un triunfo electoral que me necesite 4 años más en la comuna y eso inmediatamente descarta cualquier otra probabilidad electoral. O sea, me parecería una falta de respeto muy grande a los electores de mi comuna estar, por un lado, diciéndoles yo quiero seguir administrando el municipio los próximos 4 años y por otro lado, siguiera deslizando la posibilidad de ser candidato presidencial. Yo ya no sé de qué manera decirlo. No es algo que creo que sea para mí, de verdad. O sea, como no creo ni que en este momento ni que más. Es que no, yo creo que es muy antojadizo decir a los 33 años nunca en mi vida voy a hacer algo. No lo sé. Si me preguntas hoy, creo que no. Creo que no es algo para mí, no es algo en lo que yo sería feliz, no creo que es algo en lo que yo pueda desempeñar de buena forma. Creo que mi aporte político al país y a mi proyecto va en otra vía. A mí la gestión local me apasiona, me desvive, creo que lo hago de una u otra manera bien y creo que allí puedo aportar mucho a la construcción de un Estado que ponga más foco en lo local. La presidencia de la República creo que es una cuestión que se aleja completamente de mi voluntad, de mis posibilidades, de mis capacidades. Y yo creo que eso está en la mente de Pablo Longueira y quizá un par de personas más, pero en la mía no lo está, lo he descartado en todos los tonos y ya no sé qué voy a dar para que... en las encuestas como alcalde también aparece. ¿Ah? En las encuestas también aparece como una posibilidad. No, pero en las encuestas me midieron y tenía como un 1%, era más triste que... No, yo creo que no es algo en lo que yo tenga probabilidad, no lo estoy pensando... O sea, me parecería que como que pisar el palito con esa opción y distraerme a la edad que tengo en el momento que estoy recién a puertas de consolidar un primer periodo de Maipú. O sea, creo que sería otro el tenor de la conversa si yo hubiera desarrollado 2 o 3 periodos, si hubiéramos ya demostrado que nuestra forma de gobernar mejoró considerablemente una comuna. Eso no ha ocurrido, eso está en proceso y yo no quiero apurar nada. Quiero primero demostrar que hemos sido capaces de tener una gobernanza exitosa de una comuna que asumimos destruida, entregarla en buena forma y después pensaremos quizás en otros desafíos dentro o fuera de la política, pero de momento está absolutamente descartado y no hay ninguna probabilidad de que yo contradiga lo que diga en una elección el próximo año. Ahora, el Frente Amplio está en proceso de unificación, usted es uno de los líderes del mundo alcaldicio sin duda. ¿Cómo debiera evolucionar ideológicamente el Frente Amplio, no solo al unirse distintos grupos que tenían pensamientos no todos tan similares, pero sobre todo, como decía usted, con la experiencia de haber gobernado, que, lo estoy citando a usted, cambió completamente cómo piensan que debieron haber tratado el gobierno anterior, ¿no? Y me imagino también ha cambiado la manera como juzgaban a gobiernos anteriores de la Concertación, por ejemplo. Mire, hay una frase muy célebre que es la cabeza piensa donde pisan los pies, ¿cierto? Yo creo que las experiencias que ha recogido el Frente Amplio en este proceso, tanto de quienes están en el mundo municipal, no me refiero solo a los alcaldes, a distintos militantes que están hoy día trabajando en municipios, quienes están en el nivel central, quienes están en el Parlamento, quienes están desarrollando militancia en barrios, en escuelas, en hospitales, estamos todos teniendo distintas reflexiones y distintos aprendizajes.
yo creo que la gran dificultad de nuestro proyecto político va a ser generar la unión, no ahora mientras somos gobierno. El poder tiende a ordenar, ¿cierto? Yo creo unir, que por lo menos. la dificultad va a estar posterior a eso, cuando si es que dejamos de ser gobierno eventualmente, podamos decir, oye, cómo logramos aunar estas distintas reflexiones, estos distintos sentires en una voluntad y un objetivo común dentro de toda esa diversidad que vamos a tener. Y yo creo que hoy día es bien evidente cuando uno escucha de repente a diputados o a ministros o alcaldes o a militantes de base que tengamos reflexiones distintas porque cumplimos roles distintos, tenemos incentivos distintos, pero yo creo que lo desafiante es poder generar una buena síntesis que le dé más madurez a un proyecto político. Yo al menos lo que veo hoy es que el proyecto político del Frente Amplio es mucho más maduro y consolidado de lo que era, por ejemplo, hace 4 años atrás, y eso me parece que habla muy bien del proyecto del Frente Amplio. A diferencia de otros que quizás tuvieron un ascenso muy rápido, mencionemos, por ejemplo, el Partido de la Gente, que hoy día ya acaso no queda Partido de la Gente. O la lista del pueblo. O la lista del pueblo. Entonces Sí. yo creo que el Frente Amplio, más allá de todas las críticas que se le hacen, yo creo que ha demostrado ser un proyecto político robusto, maduro. Socialdemocrático, como dijo Felipe González, que el presidente Boric va derecho a converger a ser un socialdemócrata. Yo creo que el gobierno actual que tenemos hoy día es un gobierno socialdemócrata. Es un gobierno compartido del Frente Amplio con el socialismo democrático, pero uno si lo evalúa, o sea, yo creo que no sé, un extranjero evalúa el gobierno de Chile actualmente y dice esto es un gobierno socialdemócrata. Y yo creo que quizá es algo en lo cual hemos ido encaminando en nuestra reflexión política, pero sobre todo en nuestra praxis política. Yo creo que gobernar te enseña que uno no siempre hace lo que se debe hacer, sino lo que se puede hacer. Y yo creo que en base a la capacidad política que tenemos, la capacidad de buscar acuerdos, la capacidad de gestión y en la capacidad de tener que lograr entendimientos con otros para poder construir las mayorías necesarias para gobernar, nos hemos dado cuenta, yo creo que la socialdemocracia es el modelo de gobierno que tenemos que empujar en Chile, al menos en este periodo. ¿Hubo mucha arrogancia cuando asumieron? Yo no sé si es arrogancia la palabra. O sea, a ver, yo creo que la arrogancia está transversalmente en todo el espectro político y la ingenuidad y la mezquindad y la bondad y la buena Pero el capacidad de ministro gestión y la Jackson mala. con la superioridad moral. No, yo creo que se pueden haber cometido errores muchas veces en base a las faltas de experiencia, pero yo creo que es normal que en el proceso de maduración que tiene cualquier persona, no solo el Frente Amplio, la vida te vaya enseñando, a veces a través de los libros, a veces a través de los porrazos, a veces a través de la experiencia, y yo creo que afortunadamente el Frente Amplio ha sido un proyecto político con una rápida capacidad de aprender y de adquirir conocimiento y experiencias nuevas, y no un proyecto que esté insistiendo en lo mismo que decía cuando nació, cuando claramente sus condiciones eran otras. Yo eso creo que es un valor político para el Frente Amplio y no una debilidad como muchos tratan de plantearlo. Y aprendieron a hacer una oposición distinta. Si les toca hacer de nuevo oposición, ¿se aprendió la lección de no ser como fueron la última vez? ¿Usted cree? Yo creo que la gran vara de medición para el proyecto del Frente Amplio será cuando el Frente Amplio vuelva a ser oposición. Ahí vamos a ver si realmente fuimos un proyecto político que maduró, que internalizó aprendizajes, que generó una reflexión profunda y honesta, o si sencillamente hoy día empujamos los acuerdos porque los necesitamos mientras nosotros gobernamos. Yo quiero creer, y de verdad cuando lo converso con distintos compañeros y compañeras, que hay hoy día un aprendizaje genuino, verdadero, y una reflexión autocrítica que es bien profunda sobre el rol que nosotros asumimos, y yo espero que el día de mañana cuando nos toque ser oposición seamos una oposición más colaborativa de lo que ha sido la derecha estos 4 años. Yo creo que si uno podría hoy día criticar el oficialismo o el gobierno, podríamos dedicarle unos minutos, pero cuando uno se pone a evaluar el rol que ha tenido la derecha o la oposición durante estos gobiernos, yo creo que salen igual o peor evaluados. Yo de verdad creo que cada vez cuesta más, y yo lo digo con un ánimo súper colaborativo, yo no soy como de trinchera ni ataques, pero cada vez cuesta más encontrar contrapartes razonables en la derecha para poder conversar, para poder llegar a acuerdos, para poder poner por delante el bien del país. Porque pueden estar marcados por ciertas agendas, por ciertos incentivos electorales, porque pueden tener rabias acumuladas del pasado, independiente de la razón. Yo creo que el liderazgo de derecha que logre demostrar que está dispuesto a salir de su trinchera y a poner el bien del país por delante, es el liderazgo que va a tomar mayor ventaja, así como lo hizo nuestro actual presidente cuando tuvo que romper con su grupo de interés o con su tribu para firmar un acuerdo por el bien del país. Yo hoy día no veo a nadie en la derecha que haya tenido ese tipo de capacidad de dar un paso adelante y poner el bien de Chile por delante. Alcalde Tomás Bodanovich, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti, Paula, y a todos quienes nos vieron en sus casas. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía y nos encontramos el próximo domingo.